Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, espero que anden bien. Arrancamos, son las 19:02, aquí La Máquina de Pensar, con Gonzalo Gervás en controles de emisión. ¿Cómo le va, Gervás? Anda muy bien, como siempre, ¿no? Anda perfecto. Y también con Carolina del Cuadro en la producción, que anda muy contenta porque ayer fuimos a San José y bueno, estuvimos ahí viendo y sacando fotos en San José. Amigos, acabo de venir del Centro Cultural de España, está a punto de inaugurarse la exposición en torno a Aida Vitale. Le van a dar una medalla, creo que la ministra de Educación y Cultura, creo no, le van a dar la medalla de Elmira Agustini, que es gracioso porque hice una breve entrevista con Ida y ella me decía, no sé qué medalla será, no sé qué, y me hizo un par de chistes. Y realmente vale la pena porque no es una exposición solo para ver los libros, solo para ver las cartas, sino que están todos los cuadros de Aida Vitale que tiene en su casa, están ahí, o están, por ejemplo, hay unas cartas y bueno, hay una serie hay un living montado de una especie de sala de estar donde están también todos los galardones y emblemas y todo. Bueno, está el premio Cervantes, en fin, todo para, o sea, es una cuestión más bien de montaje, no solamente de exposición. Simplemente eso, y decirles que este programa comienza de esta manera. El pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito. Los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el Mitos del Futuro. Esto quiere decir que está de regreso, ¿no? Vuelve de un portal de regreso. Ramiro Sánchez, ¿cómo andás? Bien, estaba tratando de acordarme cuántos años pasaron. 2010, esto es el 2010 bueno, y sí. 9 años. Primer año de La Máquina de Pensar. Digamos que fue un pliegue espacio-temporal y que yo no envejecí, ¿no? Para mí no pasó el tiempo. Y vos sabés que Mitos del Futuro yo lo he visto en algún otro lado, ¿no? Mitos del Futuro es un libro de Ballard. Sí, pero en algún lado recientemente. Eso no sé. O quizás ahí se cumplen años de Mitos del Futuro, capaz. de Ballard. Mitos del Futuro Próximo es el libro de cuentos de Ballard, pero no sé si no. Es una frase muy buena, ¿no? Es una buena construcción. Está muy bien. Claro, Mitos del Futuro. Impresionante, impresionante. Bueno, con Ramiro la idea es recomenzar de nuevo, regresa a Mitos del Futuro. Una columna que la querés plantear de una forma diferente, ¿no? O sea, claro, a ver, si yo recuerdo bien lo que pasó hace 9 años, habíamos hecho como una suerte de historia, digamos, o de examen. La ciencia ficción, exacto. Claro, sí. Ahora, para no repetirnos, la época dorada, ahí está, los clásicos, los grandes nombres después de la época dorada. Perfecto. Y los renovadores. Ahí está, no sé si habíamos llegado hasta el cyberpunk, o sea, hasta los 80. Y bueno, para no repetirnos, retomar a partir de ahí y sobre todo también dedicar un poco de atención a fenómenos, por decirlo así, que están subgéneros que están más allá de la ciencia ficción y que están cobrando una importancia especial hoy en día, incluso o especialmente, te diría, en Latinoamérica. Entonces me interesa mucho hablar un poco de eso y trabajar, y mencionar, comentar escritores justamente latinoamericanos que están produciendo ahora variantes de la ciencia ficción con el weird o algunas formas de horror, como por ejemplo lo que escribe Mariana Enríquez. El weird, que atención, vos estás dando un curso ahí en las Karamazov, estás dando actualmente. No, al final no lo hicimos. No lo hicieron. No tuvimos Entonces, mucho quórum. Perfecto, bueno. Estamos haciendo otro curso sobre Borges, si alguien está interesado. Es un cursillo de 3 meses sobre los cuentos de Borges, que era como el plan B. En las librerías, las Karamazov, que están en Rivera y Soca. Pero sí, como bien decís, el plan original de hacer aquel taller de creación pasaba un poco por el tema del weird, y fue un poco lo que generó que ciertas personas prefirieran un taller más convencional, y esa es la razón por la que al final decidimos no hacerlo. Era demasiado weird. No sé, pero quizá no era el público adecuado. Veremos, el año que viene hacemos un taller convencional y vemos qué pasa. Muy bien. Pero el weird es un subgénero o un género en sí mismo que tiene su origen en Lovecraft y un poco más atrás, pero Lovecraft es un poco el que lo funda y tiene un poco de ciencia ficción, un poco de horror, un poco de fantasía. Sería lo raro también. Exacto. ¿No? Una especie de clima raro. Es que no sería tan difícil vincularlo al famoso asunto de los raros como lo había visto Ángel Rama, ¿no? Entonces ahí pensar en Lebrero, en Marosa, podríamos pensarlos como ficciones a su manera weird. El tema es que generalmente cuando se habla del weird en sí mismo, se hace cierto énfasis en un componente de lo inquietante o incluso del horror.
Claro, ¿ah? claro, Y ahí, a su vez, hay muchas variantes. Por ejemplo, el autor O que sea, nos perdón, ocupa no hoy... es un género, digamos, súper establecido. No, digamos. no, Ahí no, estamos no. hablando, yo la otra vez te hablé y dije, hasta Kafka podría ser un poco Exacto. weird, por Lo ejemplo. que, sí, ¿viste? tal cual. Es que de En hecho, fin. si uno habla con... El weird de algún modo fue reflotado a fines de los 90 y en los 2000 por una generación de escritores en Estados Unidos que creó lo que se dio en llamar el nuevo weird o el new weird. Entre ellos, o uno de sus referentes inmediatos era el autor que nos ocupa hoy, que es China Miéville, que es un autor inglés. Es considerado de algún modo la primera ola o la primera generación, digamos, new weird o del nuevo weird reflotado con su matriz lovecraftiana, pero trabajada en un contexto mucho más urbano, más político incluso, ¿no? Entonces, es difícil precisar una definición, Claro. incluso si, como vamos a ver en posteriores ediciones de capítulos de este segmento, está siendo trabajado mucho en Latinoamérica, pero a su vez con sus propias características. Que no Adaptado a son- América Latina, obviamente. claro. Sí, eso es una manera de verlo, o recreado en América Latina, Claro. ¿no? O sea, porque no necesariamente quiere decir que los autores latinoamericanos que trabajan el weird se inspiran directamente en gente como China Miéville o Jeff Vandermeer, que son como las cabezas más visibles del movimiento, que en realidad tampoco es a estas alturas un movimiento, sino que fue como una especie de ¿cómo decirlo?, de explosión en los primeros 2000 de escritores nuevos que tenían esto en común. Algunos sí lo trabajaron más a modo de manifiesto o más programáticamente, otros no tanto, como Miéville, que se mantuvo cerca de ellos, pero no militó por eso. En cambio, Vandermeer compiló antologías New Weird, definiendo quiénes eran los precursores, Michael Moorcock, Thomas Ligotti, incluso Clive Barker, etcétera. Así que, bueno, es Clive un... Barker, fue hace pila que no lo escucho ese. Bueno, es que era un autor de horror de los De 80, terror, digamos. terriblemente horror. Sí, Exacto, sí, sí, que sí. de algún Que modo le es... encantaba Stephen King porque era, digamos, exageradamente horror. Exacto, es como el continuador de algún modo generacional de Stephen King y es reclamado por estos escritores del weird, por ese componente más, no solo del horror más visceral, sino de lo extraño, lo inquietante, lo que no termina de cerrarlo. Perfecto. Y Aquí eso, dice, es un subgénero de ficción especulativa, se dice, ¿no? Donde abarca historias de fantasmas, cuento de lo macabro, ficción extraña, se distingue el horror de la fantasía. es el weird. Por su mezcla. Sí, ese es el weird tradicional. El de Lovecraft. Exactamente. Perfecto. Que- Alan Poe, Ahí está. Arthur Machen también. Que estuvimos Exactamente. hablando, Y perfectamente. Lovecraft lo refunda de algún modo, perfecto. acercándole lo que él llamaría el horror cósmico, ¿no? O el horror materialista, que tenía mucho que ver con la ciencia ficción. Entonces, en el momento en que Lovecraft hace esa suerte de híbrido entre horror y Claro. ciencia ficción, es que se funda lo que se entiende de un modo más contemporáneo como el weird. Perfecto. O sea, es esa unión de ciencia ficción que no es realmente una ciencia ficción, es algo que viene del espacio. Exacto. Y el terror gótico sobrenatural. Que En ya la conocemos, atmósfera, la atmósfera. ¿no? Y sobre todo, más recientemente, lo que tiene que ver con la llamada disonancia cognitiva, ¿no? Aquello que uno no termina de encajar en su mapa del mundo. O sea, algo que no parece encajar con nuestra manera de ordenar las cosas, Claro. con nuestras leyes lógicas incluso, pero que sin embargo uno lo está viendo y está ahí y está Como por presente. ejemplo la serie Dark de los alemanes, ¿no? Por Bueno, ejemplo, que ¿no? ahí uno nunca termina de entender exactamente qué está pasando. Bueno, por ejemplo, Dark O es un Lost ejemplo, también, o ¿no? Lost definitivamente, y mismo una serie un poco más juvenil como Stranger Things, Stranger en la Things. medida en que Stranger Things no explica determinadas cosas, en el momento en que las explique se va a convertir en ciencia ficción, por decirlo así. Mientras no lo haga, podemos pensarla como weird. Perfecto. Bueno, hablamos de China Miéville. Este es un inglés que nació en el año 72. O sea, es un tipo relativamente joven. Relativamente joven. Y que me extrañó que es crítico literario, ensayista, activista político. Esto me extrañó que sea activista político, militante de izquierda en el Totalmente. Reino Unido. Es y un trotskista, una cosa Exactamente. sorprendente. Hay un libro de él, para el que le interese esa faceta suya, que por supuesto es muy interesante, sobre la revolución de octubre, que se llama Octubre el libro, y se lo consigue en librerías de acá. Mirá vos. Él hizo una historia de la revolución desde su perspectiva trotskista, lo cual es muy interesante, porque no es un Claro. bolche, o No, sea, no, claro, pero claro, sí, sí. es un tipo muy interesante con una activa militancia de Mirá, izquierda, bueno. que se nota incluso en sus obras, no es que haga panfleto ni mucho menos, pero sí, Pero, uno lo puede ver claramente en sus opiniones, bueno, tiene una profusa obra ensayística incluso, su tesis de doctorado que
tiene, bueno, no me acuerdo ahora exactamente el título, pero es un análisis marxista de no me acuerdo qué circunstancia histórica. Fue publicada también como... Bueno, también, digamos, ahora estoy pensando, no sé por qué, las series, digamos, y bueno, si uno veía la de Westworld, por ejemplo, ¿no? De los nuevos esclavos versus los patrones, en fin, digamos, sí. hay toda una... Bueno, la ciencia ficción siempre tuvo eso. Uno puede pensar en Los Desposeídos de Ursula Le Guin, por dar un ejemplo muy ilustre, o bueno, más allá la crítica al capitalismo, incluso, o sea, podría rastrear hasta libros que uno no los asociaría tanto a escritores militantes de izquierda, como podría ser Mercaderes del Espacio de Frederick Paul, por ejemplo, pero que está un poco ahí, o John Brunner en los 70 con libros como El jinete de la onda del shock, o libros muy inspirados en toda la futurología de aquel momento, en Alvin Toffler. Pero no 1984, que no, bueno, lo que pasa es que ahí tenemos un proyecto político se ha llevado a ciencia ficción. Claro, eso sería es la distopía humanista clásica, ¿no? O sea, que luego eso con Ballard ya pasaría a quedar un poco subvertido, un poco de modé, por decirlo así. No quiere, a lo que voy es que de todas formas, incluso admitiendo ese tipo de libros, o mismo Mundo Feliz, ¿no? Fahrenheit 451, sin duda, las clásicas distopías. Usar la ciencia ficción para hablar del presente. Exacto. No, pero eso siempre estuvo y siempre estará, y es parte del encanto de la ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, lo que hace Mieville no necesariamente pasa por ahí, sino que hasta puede ser hasta más deliberado. Él mismo se define como un militante. Pero bueno, la novela que es un autor prolífico que ha escrito cuentos. Hace poco en Argentina se publicó en la editorial Ayarmanot, que es una editorial especializada en ciencia ficción, se publicó su primer libro de cuentos que estaba inédito en castellano hasta el momento. Tiene series de novelas, por ejemplo, tiene una trilogía que se llama La Base, que es una de las localizaciones ficcionales, que juega también con aquello del steampunk y los mundos paralelos. Hablemos del steampunk simplemente para... El steampunk es una extrapolación de la tecnología de la era del vapor, digamos. Exacto, ¿no? de la mecánica del siglo XIX, pero pensada que hubiera ocurrido si la civilización occidental sigue desarrollando la mecánica del vapor. Entonces en esa línea. En esa línea, ¿no? Exacto. Y no hay informática, sino que hay terribles artefactos. O hay por ejemplo, artefactos. Uno de los libros fundadores, si se quiere, del steampunk, que es La máquina diferencial, que es una novela de William Gibson y Bruce Sterling, que reescribe la historia de la informática desde las máquinas analógicas de Charles Babbage y de algún modo plantea una nueva historia de la informática que tiene mucho justamente de este tipo de maquinarias. Lo que hace Mieville, por ejemplo, en El Concilio de Hierro, que es una de estas novelas, es vincular eso también al western. Entonces, él en alguna entrevista dijo que le interesaba escribir todos los géneros. ¿No? Todos los géneros de la narrativa. Y eso se puede ver de alguna manera. Por ejemplo, La ciudad y la ciudad, que es, en mi opinión, bueno, no sé si su mejor obra, pero es mi novela preferida. Es la de la que quiero hablar ahora. La ciudad y la ciudad. Exactamente. Es una novela policial. O sea, pero policial incluso en el sentido clásico, si se quiere. O sea, entre el clásico y la novela negra. Sí, una especie de neo-noir. Vi que la hizo para su madre, que estaba por morir, y que era fanática del policial. Bueno, y él le había dicho eso, entonces de ahí, por ejemplo, esto que te decía del western, o mismo la narrativa de piratas, o lo que a uno se le ocurra. Él tenía ese proyecto, no sé si todavía lo tiene. Hace bastante que no publica una novela nueva, sino que se ha dedicado un poco a libros como Octubre, que te mencioné hace un ratito. Pero aquí dice también que jugó en su juventud juegos de rol y que quería sistematizar la magia y la teología. Tal cual. No, él es también un gran abanderado de lo que podríamos llamar la cultura geek, ¿no? O lo nerd, digamos. Los nerd, sí, los freaks. Sí, también. O sea, son términos que no son exactamente sinónimos. Pero bueno, él incluso él tiene una serie de tesis contra Tolkien. Si bien también le reconoce, por otro lado, sus méritos, pero en general es él y sigue un poco a Michael Moorcock, que es un escritor inglés que también tenía sus problemas con Tolkien. Y también un poco de su tesis pasa por haberse aproximado a Tolkien desde los juegos de rol. Y mismo también, si uno piensa que Lovecraft es una de las grandes piedras de toque de su obra, en otras entrevistas también ha comentado que su primer acercamiento a Lovecraft fue precisamente jugando juegos de rol de la llamada de Cthulhu. Así que es muy importante el rol. Calabozos y dragones. El rol, y los juegos de rol son una máquina narrativa que tienen historias de algún modo
preensambladas. O sea, en una taberna hay un bárbaro, un mago, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, tienen que ir a cumplir una misión. Claro, bueno. Y esa es la matriz de la fantasía, si se quiere, y China Miéville lo tiene muy claro, y siempre lo que hace, que es lo que lo vuelve realmente interesante y singular, es siempre estar subvirtiendo permanentemente eso. O sea, es como una máquina narrativa de buscar la vuelta de tuerca tras la vuelta de tuerca tras la vuelta de tuerca. En algunas novelas parece un poco pesado en el sentido de saturador. Eso, por ejemplo, en Kraken, que es una de sus más recientes novelas, también es una especie de Inglaterra paralela donde hay un calamar gigante en un museo y lo quieren robar porque tiene una serie de poderes mágicos. Y cada página, yo creo que hasta hice la tarea de ver si efectivamente cada página propone una vuelta de tuerca y una idea deslumbrante y tras otra. Diferente para tratar de interpretar qué es lo que pasó. O ni siquiera eso, o aportando escenografía. Ajá. Y puede llegar a ser un poco encandilador, por decirlo de alguna manera. Claro, y buscando referencias y trayendo de todos lados. Eso mismo. Porque digo, te escucho y digo, es imposible de que no asocie con... Ayer estuve charlando con Pedro Peña, que tiene una saga, que tiene 3 libros. Que ya el libro de los mitos. Sí, el libro de los mitos. Y digo, básicamente, por lo que me contaba Pedro, yo no leí ninguno de esos libros, pero básicamente es hacer una saga donde se abra a distintos géneros y donde puedan entrar todo. Digamos, yo leí el primero, no sabría qué hizo Pedro después. En el último, por ejemplo, hay casi una enciclopedia y hay distintas cosas, digamos, hay apartados al final. Bueno, digamos, ese son procedimientos que en la ciencia ficción existen desde Asimov y su Enciclopedia Galáctica. Sí, yo decía tipo Borges también, ¿no? Por supuesto. Es la idea de agarrar, digamos, yo te estoy haciendo un tratado sobre lobos, por ejemplo, que se trae en el último, pero también estoy... Bueno, la enciclopedia y la ficción... ¿no? Leñador, de Mike Wilson, que es un escritor al que me gustaría volver, que también está asociado al Weird y a la versión chilena del Weird, que se llama el Freak Power, que es una generación de escritores que empezaron a publicar en los 2000, él, Álvaro Bizama, Jorge Baradit, etcétera. Y Leñador, que es quizá la obra maestra de Mike Wilson, es un tratado, por decirlo así, de todo aquello que hace al entorno y la vida de los leñadores. O sea, es una novela que uno puede ir siguiendo una pequeña acción en parrafitos, y eventualmente eso se interrumpe y hay apartados enciclopédicos del tipo hacha. Bueno, el hacha es la... Y entonces la novela, que es aparte extensa, logra narrar a partir de entradas enciclopédicas o logra hacer una enciclopedia a partir de una narración, como quiera uno verlo. Y es el tipo de cosas que me parece que le gustan mucho a Miéville y que tienen mucho que ver con el weird, en el sentido de construir una realidad alterna que nos resulta extraña. De algún modo es Tlön-Uqbar, ¿no? O sea, de Borges. Tlön-Uqbar Orbis Tertius se puede leer como una ficción del fin del mundo, narrada por el último sobreviviente de una humanidad anterior, previa a la dispersión de este lenguaje de Tlön, ¿no? Es como una... No lo había pensado. Es Borges y Bioy hablando de Tlön-Uqbar Orbis Tertius, que es una enciclopedia que después no la pueden encontrar. Crea un mundo ficticio que al final termina por irradiar y contagiar a la realidad. Sí. Pero el que lo narra... Súper pesado. Exacto. El que lo narra, o sea, que se autodenomina Borges. Termina siendo la última persona que recuerda, si se quiere, o una de las últimas personas que recuerda el mundo anterior, el que no era Tlön, ¿no? Porque Tlön se comió a la Tierra, por decirlo así. Un mundo ficticio que se come a la Tierra, al mundo real o al mundo anterior o lo que fuese. Entonces se puede leer como en esa línea de ficciones del fin del mundo, del último sobreviviente, es de algún modo un tópico del weird. Y además Borges se encarga de producir esas afirmaciones que desafían nuestra lógica materialista, ¿no? El mundo de Tlön está basado en el idealismo de Berkeley y de Hume. Entonces es interesante ese efecto. Una cosa que hace Borges, por ejemplo, que encuentra algo y después eso se multiplica por... Bueno, es que luego están los pequeños detalles pasan muchos... y la manera en que eso de algún modo pasa a la realidad física, ¿no? Que es uno de los elementos fantásticos, si se quiere el cuento. ¿Y Soy Leyenda no sería weird? ¿No? Claro, no es necesariamente weird. Soy Leyenda pero no por el último hombre. Claro, bueno, hay muchas ficciones de ese tipo. Una nueva especie que son los vampiros, esos que van a ser zombies. Yo no lo consideraría weird en el sentido en que lo puede ser China Miéville, sino un horror más clásico, ¿no? Es más de aventura. Sí, pero hay ficciones del último, por ejemplo, la película de Quiet Earth, nunca supe cómo se traduce al castellano. La tierra quieta, algo así. No paralizada. Ahí está.
si bien casi durante buena parte o casi toda la película uno la ve como eso, una catástrofe que hace desaparecer a toda la humanidad, desaparecer literalmente, uno no entiende por qué no están, no es que estén los cadáveres, es que no hay nadie, y los últimos sobrevivientes que se encuentran y tratan de resolver, entender qué pasa, y el final es completamente inexplicable. Eso sí es weird. ¿No? Ahí tenemos un lindo antecedente de una ficción urbana weird que podría ser reclamada por el New Weird como precursora. Pero justamente porque de algún modo hay una vuelta de tuerca sobre el tema del último hombre sobre la Tierra. Y China Miéville hace eso continuamente. Si uno, lo interesante justamente de La ciudad en la ciudad, La ciudad y la ciudad, perdón. La ciudad, sí, que ganó muchos premios, ¿no? El premio Arthur C. Clarke, Exacto. el premio Mundial de la Fantasía, el premio Locus, en fin. Para describir la trama rápidamente, trata de dos ciudades que están superpuestas, ocupan el mismo espacio. Yo pensé que eran gemelas. No. Están en el mismo lugar. Están en el mismo lugar. Pero los habitantes de una están adiestrados, condicionados cognitivamente para no ver la otra. ¿No? Y eso es lo weird de algún modo. ¿Cómo sucede? Como, digo, me decís eso y yo pienso en la exclusión, ¿no? O sea, la gente que nosotros vamos por la calle, los lingeras indigentes que no bueno, los vemos, pongamos que ya no eso. Los vemos, Eso es un elemento. De hecho, es muy difícil. Yo la leí en inglés. Circula una traducción, pero no la leí. Así que no sé. En inglés, Miéville apela cierta polisemia de algunos términos para construir esta sensación. Por ejemplo, una de las cosas de las que él habla, él crea el verbo unsee, que sería algo así como desver. Claro, desver. ¿No? Sí. Vos deliberadamente te entrenás en no ver determinadas cosas. No lo ves. Pero también lo apoya con ciertos elementos que diferencian las dos ciudades. Las dos ciudades se llaman Ulcoma y, difícil de pronunciar, Besel. Besel sería una suerte de ciudad de los Balcanes postsoviética, medio decadente, y Ulcoma es una ciudad más pujante, moderna, con alguna connotación islámica. Sí, a mí me hace acordar tipo Blade Runner. Así también, bueno, y ambas ciudades son muy distintas en sus estéticas, por decirlo así, y sus habitantes se visten muy distinto, hablan por supuesto distinto, sus alfabetos y no son se ven distintos. uno al otro, no se ven. Se cruzan en la calle, pero están adiestrados, uno podría decir condicionados, para no verse. Claro. Ahora, como todo tipo de ficción que juega con ciertas reglas claras, el punto es romperlas. Claro. Entonces, cada vez que se rompe esa regla de no verás a tu prójimo, no verás al de la ciudad que no debes ver, porque sí tenés que ver a los de tu ciudad, por supuesto. Claro. Se produce una cosa que se llama el breach, que es una brecha, una violación, una ley que se rompe, por decirlo así, se apoya, por ejemplo, por eso te decía Miéville en la polisemia en inglés del término. Se llama la brecha y que es una especie de policía que está vigilando todo. Exacto, entonces se usa el término como un verbo para cuando alguien está en breach o alguien hace un breach, o sea, hace la brecha y pasa a la otra ciudad y ve a la otra ciudad, rompe ese condicionamiento y ve lo que no debería ver, e interactúa con lo que no debería interactuar, y ahí automáticamente aparece esta policía que además también se llama breach y por lo tanto ocupa un espacio intersticial entre las dos ciudades que se llama breach precisamente. Porque ellos, su jurisdicción es ambas ciudades. Claro. Hay lugares que pertenecen solo a una ciudad. Es como si fueran aduaneros. Exacto. Hay ciudades, como la frontera, por decirlo, una frontera móvil. Claro. Hay elementos del paisaje que están en una ciudad, en Ulcoma y solo en Ulcoma, y hay elementos del paisaje que son comunes, ciertas calles donde pasan personas transeúntes de ambas ciudades adiestrados para no verse mutuamente. Sí. Y el breach es esta zona intersticial. Y el caso policial sería que hay un muerto de Ulcoma aparece en Bresel o viceversa. Que no debería haber aparecido. Exacto. Claro. Perfecto. Y entonces el detective que lo tiene que resolver, que es de Bresel, debe inevitablemente pasar a Ulcoma. Y hay todo un esquema burocrático para permitirlo. Pero la novela, y ya estamos redondeando, y lo dejo para no spoilear, le da todavía una vuelta de tuerca a esto, pasando la mitad, y así como tenemos estas dos dependencias ficcionales, se nos propone una tercera que se llama Orsini, que lo dejo ahí, para que cada uno se imagine cómo puede ser posible eso. Impresionante. Bueno, Ramiro Sanchís, gracias por estar aquí. No, gracias, Pablo, mañana vas a estar haciendo una presentación. Sí, del libro de La mediana edad de Pablo Casacubert. Que sacó el Premio Nacional de Literatura el año pasado y que va a ser presentado ¿en dónde? En el Museo de Artes Visuales. ¿Y a qué hora? Si no me equivoco, 19:30, pero chequen. Perfecto. Gracias por estar acá. Gracias, Pablo. Muy bien, amigos, ustedes saben, en realidad saben porque hay una promo en la radio, en las tandas de la radio, desde hace una semana, desde el lunes, y porque también lo dije el martes,
que vamos a hacer el próximo encuentro del Todos Somos Raros, correspondiente al mes de septiembre, en un día muy especial, muy raro, que nunca habíamos hecho, que es el próximo lunes, el lunes a las 19:30 horas, vamos a estar en el Centro Cultural de España con Natalia Cito y con Gladys Franco en torno a dos libros, un libro de cuentos, Mañana será otro día, de Gladys Franco, y una novela llamada Rara, de Natalia Cito. Hay que decir también que va a estar con nosotros Mariana Lucía, que usted no necesita presentación, es una cantante muy importante uruguaya y que aparte, cantautora brasilera, porque también vivió allá hasta los 11 años en Brasil. Ella es media brasilera, uruguaya brasilera, y que está en este momento haciendo su cuarto disco, Corazón Bombón. Pero para hablar un poco de lo que vamos a hacer este lunes, vamos a darle la bienvenida. Y antes, atención, de darle la bienvenida, le voy a decir feliz cumpleaños, Natalia Cito. ¿Cómo andás? Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy bien, muy contenta. Natalia Cito, además de cumplir años, es escritora y psicoanalista, licenciada en psicología. Publicó Agua del mismo caño, Cuentos, un libro de cuentos que se adaptó a una obra de teatro que se llama El momento desnudo y que todavía está, o hasta hace muy poco estaba en Buenos Aires, y publicó en el 2019 la novela Rara. También obtuviste tuviste el primer premio de microrelatos de la editorial Outsider, y mención especial en un concurso Itaú Digital, y bueno, tuviste otros premios y estás en distintas antologías y ha publicado en distintos prensa cultural, digamos, ¿no? Pero este año 2019 estás con la novela Rara, editada por Planeta, y estuvo la obra de teatro El momento desnudo. Sí, es un año así como intenso. Impresionante, sí, ¿no? Porque yo digo que empezó a salir a la luz lo que venía haciendo, el trabajo que vine haciendo en los últimos años en silencio, sin que casi nadie se diera cuenta. Y de pronto se ve, viste que la escritura es un poco así. Sí. De hecho, en el bloque anterior estaba hablando con Ramiro Sanchís, que te manda saludos, que no pudo quedarse, Ajá. pero él me decía que trataba de imaginarse que hay una serie de escritoras que vienen del under, decía él. En realidad, yo diría que, como muchos escritores, publican en donde se publica la nueva literatura, ¿no? Que son editoriales independientes, donde se está forjando la nueva literatura, y de repente él me mencionaba otros nombres, pegan un salto y publican en sellos transnacionales, como puede ser Planeta, Random House Mondadori, en fin, de ese estilo, Alfaguara. Y en este caso sería tu caso, digamos. Tal vez sí, yo creo que sí, que uno siempre, no lo sé, uno empieza en el under, digamos, no sé si hay otra manera de comenzar, la verdad que, y si la hay, yo no la conozco. No me enteré. Claro, digo, uno empieza escribiendo, empieza y sigue sin que nadie se lo pida. Y sin ninguna, digamos, el mundo podría seguir si uno no escribiese. Sin embargo, escribimos y bueno, y a veces después tenemos la fortuna de que lo que uno hace le cambie un poquito, le prenda una luz a alguien y a uno se le enciendan un montón, ¿no? Si eso sucede. Claro. Entonces, sí, en mi caso fue así, sí, mi primer libro yo lo publiqué en una editorial muy pequeña de acá de Buenos Aires. Y bueno, y pasaron unos cuantos años hasta que publiqué la novela. Sí tenía, digamos, la decisión de que me iba a tomar el tiempo que hiciera falta para encontrar un editor con el que pudiera trabajar bien, digamos, como que sin importar si era grande o chica la editorial, me prometí eso y bueno, y qué sé yo, tuve suerte, o trabajé duro, ¿no? O sea, las dos cosas juntas, no lo sé. Claro. Y Agua del mismo caño, el libro de cuentos, ¿de qué año es? No lo tenía. 2014. Del 2014, perfecto. Sí. Entonces, la novela Rara, que es de la cual vamos a hablar, es una novela que tiene muchos agradecimientos al final, ¿no? Hay mucha gente que hay muchos agradecimientos. Porque digo, se nota que hubo con mucho trabajo o trabajando sobre la novela, ¿o no? Vos sabés que cuando escribí los agradecimientos yo pensé eso, dije, no es demasiado, o sea, no, es como, no sé, demasiado, pero la verdad es que no hubiera sido justo quitar a ninguno. Perdón, yo no digo que sea demasiado, yo diría incluso que es habitual y que yo he visto muchas novelas que terminan así, pero en tu caso
en la novela Rara, me dio la sensación de que cada una de esas personas como que había abierto puertas, había reformado, ¿me explico? Entonces yo dije, hay mucha gente que estuvo como trabajando o ayudando en esta novela. Sí, fue muy interesante y eso, digamos, pasó incluso hasta el último minuto antes de que saliera a imprenta, porque fue un trabajo que también continuó así con la editorial. Sí, estuve más o menos unos 3 años trabajando en la novela, entre que hice, digamos, como el primer borrador, se lo di a leer a 2 amigos, me hicieron sus devoluciones, y después lo trabajé con José María Brindisi, un poco la leyó él y después fui a su taller y iba llevando capítulo por capítulo. Sí, fue un trabajo que ahora estoy escribiendo otra novela, a veces cuando pienso, otra vez, ¿no? Y hacer todo eso, pero bueno, es así, yo creo que yo no puedo escribir de otra manera, sino sí, con otros, ¿no? Pero me parece también que, digamos, escribir novelas, escribir es como un arte, un oficio que se va aprendiendo sobre la marcha, digamos, ¿no? O sea, no sabes hasta qué punto la escritura y la publicación de Rara va a estar después repercutiendo en lo próximo que estás escribiendo. No se sabe, o sea, son como escalones. Si no subís ese escalón, no puedes ver lo que hay en el próximo. Es así. Sí, definitivamente es así. Y en la escritura y en el proceso de escritura de un mismo texto también es así, ¿no? Porque es ir escribiendo, bueno, con Brindisi lo discutiríamos esto, ¿no? Con José María Brindisi, porque él dice que hay que tener como un plan de antes, y yo le digo que a mí me es imposible, que yo necesito empezar a escribir, como decía Marguerite Duras, para saber qué voy a escribir, claro, y para saber qué estoy escribiendo. Claro. Entonces, sí, para mí es definitivamente así, como una cosa que hay que aceptar, una gran cuota de incertidumbre. Claro. Igual después de que sabés de qué va la historia y sabés de qué trató y sabés, después hay todo otro trabajo que es como de edición o de para que eso, porque vamos a aclarar, Rara es, para mí es una apuesta bastante fuerte, porque estamos asistiendo a una especie de monólogo interior de una protagonista que básicamente es el último día que se tiene que mudar en la casa, y ella, por 1000 razones, nos damos cuenta, digamos, por sus propias actitudes y lo que va pensando, ha ido postergando lo que vendría a ser el cierre de la casa, bueno, poner las cosas en las cajas, en fin, toda una serie de postergaciones mentales. Y mientras va haciendo eso, va recordando como una serie de flashback también todo lo que le ha pasado en su vida. Y si yo fuera muy malo, diría que toda la novela es casi una diatriba, ¿no? La ira, la rabia que tiene contra su ex, ¿no? Su ex y sobre los hombres, en fin. Eso diría yo si fuera muy malo. Pero lo que quiero decir es que es como armazón, es difícil que una novela se sostenga en ese cable, digamos, ¿no? O sea, que no se caiga nunca y que sea intensa y que se mantenga, digamos, ¿no? Porque más allá del proceso mental y más allá de obviamente hay muchos detalles físicos de la casa, ¿no? Digamos, de las luces, en fin, una serie de cosas, problemas que son reales de cuando hay que mudarnos y sacar cosas de la casa, no es fácil que eso crezca en drama, en conflicto dramático, ¿no? Sí, y lo lograste. Gracias. Sí. Me hiciste acordar el momento en el que mi editora Mercedes Guiraldes me dijo algo parecido, ¿no? Me dijo, es un monólogo y lo más lógico sería que en algún momento se torne insoportable, digamos, o que no se sostenga, y sin embargo se sostiene. Y para mí fue, o sea, escuchar eso, claro. Yo en realidad hasta que una serie de lectores, digamos, igual, y sigo celebrando cuando me lo dicen, no me dijeron eso, yo no estaba segura de si se sostenía o no. Sí. Lo que sí sabía, claro, digamos, lo que sabía era que yo quería contar esa historia de esa manera, ¿no? Como desde ese lugar en particular y sin concesiones, ¿no? Como sin ponerme correcta, sin decir, bueno, no, claro, pero el punto de vista de él, no, o sea, ¿no? Como algo una mirada muy singular, ¿no? Como de cómo es esa historia, sí, unilateral. Cómo la vivió. Claro. Una mirada porque, unilateral. Bueno, vos decías, bueno, si fuera malo, esto sería la historia de la rabia de ella contra el ex. Esa es para mí como
la tela que sirve de excusa para contar sobre todo una historia en relación a la maternidad a de ella ella y como ella. hija. Sí, sí, no, digo, en realidad es una tela que sirve para que ella se proyecte ella misma. O sea, vemos a ese personaje tan complejo que precisamente es lo que lo sostiene, ¿no? La complejidad, Claro. la complejidad de sus y diciendo una cosa y haciendo lo contrario, ¿no? Una y otra vez lo vemos, Sí. ¿no? Y lo vemos también cuando hay una persona, o en este caso, mirá, o estoy hablando de una persona, es un personaje, pero es, digamos, que está anclada o enganchada en algo que le pasó y no pudo superar, ¿no? Sí. Mm. Bueno, es difícil a veces hablar de la novela sin adelantar a gente que no la Pero se leyó, puede ¿no? adelantar. Pero Yo digo, puedo decir, Natalia Cito, puedo adelantar algo, decir que Rara, por ejemplo, se llama Rara porque ella una y otra vez, obviamente rara en distintas acepciones, ella habla de sí, una mano que tiene rara, tiene una mano rara y bueno, después nos enteramos que se quemó cuando era chica, ¿no? Una cosa así, eso es lo que yo entendí por lo menos. sí, Pero la sí, sí, pregunta, sí. Natalia, es, que te la habrán hecho miles, pero yo igual me muero por hacerla, es ¿hasta qué punto influyó el ser psicoanalista? Vos. Eh, ¿Por qué? Porque hay una serie de detalles y de cosas, de detalles de cómo nos hacemos trampas al solitario, cómo tropezamos, cómo mm, problemas con la madre, problemas con el hermano, con ¿no? De una serie de cosas, bueno, con la maternidad ella misma, con su esposo, una serie de cosas que son como muy, no sé, la fantasía de uno dice, esta es una psicoanalista, habrá sacado detalles de ahí. en realidad, sí, me han hecho, sabes que muchas veces esa pregunta, Claro. yo en general no sé qué responder y respondo varias cosas. Muchas veces digo que no tengo la menor idea en qué medida. Después me quedo pensando y digo, claro, debería haber dicho todas estas cosas. Y lo que creo es que, digamos, influye en la medida en la que, bueno, llevo muchos años escuchando pacientes y tramas familiares y tramas muy singulares. Y para mí, digo, creo que no sé en qué medida influye, porque para mí, yo un poco debo pensar, no porque piense algunas cosas que la protagonista hace, a mí me parecen una barbaridad, ¿no? Pero debo pensar el mundo bastante así, y me parece que todo el mundo piensa de esa manera, como Claro. con ese nivel de detalle. Y después Claro. me doy cuenta que no, que No. probablemente eso tiene que ver con el psicoanálisis, ¿no? Con estar ubicando cómo funciona determinada persona en relación a otra y cómo le influyó la madre. Yo creo que no habría novela sin el personaje de la madre, digamos. Si la madre no Sin fuera la duda, que es, sin duda, no hay Rara. sin duda, sin duda, Entonces, sin y eso duda. sí es algo como que sí, que todo el estudio de las estructuras psíquicas y y Freud y Lacan y demás, sí me han dado letra para, no porque sean, digamos, casi nada de la novela o nada, al menos no consciente, tiene que ver con recuerdos ni de pacientes, ni relatos que no viene por ahí, pero sí estructuralmente. Bueno, yo creo Eso sí. que hay algo que no viene del psicoanálisis, que viene del arte, de la literatura, que es, yo siempre repito una frase de Julia Cameron, que a mí me gustó mucho, que dice que el detalle es el partero del arte, ¿no? O sea, el tema del detalle. Pero también lo dice Carson McCullers y dicen otros también, ¿no? El tema del detalle, de hacer las cosas, de contarlas materialmente o cómo ocurrieron y con detalle. Y todos tenemos problemas, todos hemos tenido problemas, hemos tenido... Los problemas de la gente son todos muy diferentes, a la vez básicamente son los mismos, pero son muy diferentes, Sí. y los detalles varían. Todos variamos los detalles. Entonces, para mí es fundamental en este libro ese detallismo que ella va mencionando una y otra vez las cosas. Claro, porque, digamos, es verdad esto que decís, es cierto, o sea, los detalles, incluso si estuviéramos en la misma situación y yo me pongo a describir los detalles en los que reparo, van a ser diferentes a los que repares vos. Sin duda. Entonces, sí, claro, ahí acuerdo, está como la singularidad, y sí, a mí ella me interesaba, al principio iba a ser una novela de los objetos, en una estructura loca, ambiciosa, y totalmente caprichosa de alguna manera, de esas cosas que pensamos los escritores cuando nos ponemos a escribir. Iba a ser un capítulo por objeto, digamos, ¿no? Y después, bueno, fue insostenible porque era algo caprichoso que no continuaba, o sea, no seguía la idea de la novela.
y entonces, pero sí lo que persistió era esa idea de contar a partir de los objetos, ¿no? Y cómo los objetos son cargados de significado, cómo ya no pueden estar libres sí, de ser recuerdos, de ser imanes. Sí, del contacto con la persona, claro, ¿no? Como imanes de recuerdo. Entonces ella va recorriendo la casa y dice, bueno, estas mesitas de luz son espantosas porque me recuerdan a él, bla, bla. Y entonces aquí, digamos, no sé, este respaldo que no quería comprarlo él, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, y va y con esas pequeñas cosas, esos reproches, va formando la silueta de él, digamos, ¿no? La silueta, y digamos, bajo la ira que tiene ella, o la gran enojo que tiene contra su ex, ¿no? Pero en cada uno de esos detalles, en los libros, en las cajas, todo esto va proyectando ese significado. Hay otro detalle, un poco para terminar, hablar de Rara, vamos a pasar a hablar de Mañana será otro día, que es que vos tenés formación actoral y participaste, bueno, en películas, y esto también podría leerse como un gran monólogo de una actriz o de un personaje, porque ahora cuando me dijiste que querías hacer los capítulos por objetos y después lo tiraste abajo, porque es obvio que lo que ahí tironeó fue el hilo narrativo, ¿no? Porque hay un hilo que va muy tenso, hay mucha intensidad, y por momentos es agobiante todas las cosas que le han pasado, ¿no? Digamos, como a todos, ¿no? En un momento pueden ser agobiantes y en otros momentos es devastador. Hay 2 momentos por lo menos que para mí fueron impresionantes. Y que decís, estoy leyendo esto, es impresionante. Claro, porque son cosas muy fuertes que uno a priori diría, bueno, pero no podemos contar eso, digamos, pero tiene que ver con la maternidad de ella, los problemas que tenía para tener hijos, todos los procesos que te puede llevar la medicina, en fin, todas esas cosas que las mujeres, sobre todo a las mujeres, le recae sobre las mujeres para pasar por ese proceso con la idea de mantener una familia, etcétera, una serie de cosas. Y el mundo de la infertilidad, digamos, y de los tratamientos de fertilidad es algo que la novela recorre mucho, y sí, el cuerpo de la mujer es un punto importante ahí. Sí, es un campo de pruebas, claro, es un campo de pruebas a la cual ella se somete para tratar de ser como ella quería ser, como todas las demás, en fin. Claro, sí, en ese punto en donde no puede preguntarse, detenerse a ver si eso es lo que ella quiere o no, ¿no? Como que creo que si ella hubiera podido preguntarse, bueno, quiero o no quiero, sigo o no sigo, bueno, no hubiera pasado nada de todo lo que pasó después. Y lo que te decía antes sin adelantar, pero sí me pasó en un momento que para mí, mientras la escribía, durante gran parte de la escritura de la novela, el porvenir de ella era otro. Y en un momento, cuando ya estaba avanzado, dije, claro, yo desde dónde me estoy imaginando que ella va a poder hacer esto o lo otro si no, como que y ahí cambió el rumbo de la novela, y ahí también el personaje cobró vida, y yo definitivamente fui detrás de ella y no adelante. Claro, eso dice, sorprendente. vos sabés que eso, dice Graham Greene, que un novelista que hacía una novela cada 2 años, y él decía que no funcionaba una novela, o sea, no arrancaba, no despegaba una novela, lo decía así, digamos, hasta que lo comparaba con un avión que iba carreteando, ¿no? Y que en el momento que despegaba era el momento que uno de los personajes hacía algo inesperado, y entonces lo que hacía era seguirlo a ese personaje. Exacto, y entonces ese era el despegue, ¿no? Sí. Ese es el despegue. Es impresionante que suceda. Es muy y difícil además, de explicarlo, sí, pero... Claro, hasta que no sucede, sí, es difícil, la verdad. Pero hay que tener humildad para también decir, no, vos tenés que hacer otra cosa, sino seguirlo, ¿no? Claro, sí, ahí es Mauricio Cartún, un dramaturgo argentino, dice que él escribe en estado de humillación. Y yo acuerdo bastante, él dice que escribe como con cierta idea de megalomanía o algo así, y corrige en estado de humillación, que es como ese momento en donde tomar cierta distancia del texto y aceptar que el texto por ahí pide cosas que uno no tenía
planeadas o que no te Exacto. parecen o lo que fuera, Sí. pero y hay que tener paciencia también y no apurar, ¿no? El texto para que esas cosas pasen. Ujú. Sí, y Eh, aceptar el texto como es y sí, no como uno que quisiera que fuera. Faulkner decía, entre otras cosas, decía que cada novela es un inmenso fracaso porque él quería una cosa y salió otra, pero bueno, pero asumía que era eso. definitivamente. Y después uno tiene que escribir otra para ver si puede decir eso que quería, ¿no? Y es así, sí, Sí, yo qué definitivamente yo lo sé. vivo de ese modo. Bueno, también está una cuestión de que nadie va a saber, no, ninguno de nosotros va a saber qué había en la cabeza de Natalia Cito cuando estaba escribiendo Rara, pero vamos a estar hablando de la verdadera novela rara, la que está ahora, ¿no? En su momento Woody Sí. Allen cuando hizo Manhattan quiso que retirarla y quiso que la quemaran y él se ofreció a hacer 2 películas gratis y le dijeron que no, y Manhattan fue el despegue de su carrera, ¿no? Y él decía, sí, pero ustedes porque no la comparan con la que yo tenía en la cabeza. Claro, sí. ¿No? Sí, Bueno, sí, es un camino de aceptación el del autor. exacto. Mañana será otro día, nos quedan unos minutos, pero la idea, te lo cuento Natalia, bueno, los amigos ya lo saben, en Todos Somos Raros la idea es arrancando a hablar con un escritor de la novela, en este caso una escritora del libro de la otra y con la otra del libro de la una o de lo que salga. En este caso mañana Sí. será otro día, es de Gladys Franco, es psicoanalista también, las dos son psicoanalistas y en este caso Gladys hizo un libro de cuentos, aunque mañana será otro día, hay una especie de novela, un cuento largo, ¿no? Al final. Sí, que es hermoso, la verdad. Bueno, no quiero adelantar tampoco, pero es un libro que también tiene esa mirada meticulosa, ¿no? En qué función cumple cada personaje. En cada cuento hay eso. Y sí, el cuento Mañana será otro día. Mira, lo terminé de leer hace media hora, Es y quedé impresionante, impactada. sí, es ¿Viste? impresionante. Esas Sí. ganas como de volver Sí, a, sí, no, sí, a ver, sí. voy al principio a ver si Sí, estaba sí, sí. esto, y sí, ¿no? Y Sí, sí. es una pieza de ingeniería, fue un placer leerla. Es un relato largo, mañana será otro día, y digamos, así como Rara comienza con, y digo, continúa con el tema de la mudanza, el último día de la mudanza, o los 2 últimos días, en fin, ¿no? De cuando hay que mudarse, hay que irse terminar porque va a venir el camión, y ella sigue negando todo eso. Mañana será otro día, comienza el día con un gran casamiento en una familia de clase alta y donde la mujer, de nuevo, tiene que preparar todo, una logística impresionante, porque van a venir centenares de invitados, se va a hacer digamos, estamos hablando de clase alta, se va a hacer una boda con esponsales, ¿no? Con misa incluida, en fin, toda una serie de cosas. Y bueno, hay miles de detalles en las dos, tanto en los 2 relatos, en la novela tuya como en esta, que hablan de esa logística, como una mirada femenina de que hay que mantener una casa o mantener una fiesta gigante, ¿no? O sea, hay que tener una mirada súper detallista. Es interesante cómo en el texto de Gladys se ve cómo todo el trabajo que implica sostener lo insostenible, ¿no? O sea, algo que no se sostiene por sí solo y que sin embargo hay que edificar y después apuntalar y una y otra vez, sobre todo en este cuento largo, Mañana será otro día, está eso logrado de una manera extraordinaria, y en los otros cuentos del libro también, y hay mucho trabajo sobre los silencios, es algo que me pareció muy interesante, ¿no? Cómo también a veces las estructuras familiares se mantienen a fuerza de silencios, y lograr eso en literatura es muy difícil. No, y también aparece digo, una y otra vez, como una especie de mandato, en este caso, muchas veces de femenino, ¿no? De sostener, como dé lugar, digamos, como dijiste vos, sostener estructuras que son muy difíciles, que requieren mucha energía, muchísima energía para mantener todos los detalles, que eso no se caiga en ningún platillo, digamos, y sabiendo que en el caso de Gladys Franco se van cayendo, se van a caer, no hay forma, ¿no? Pero son mujeres muy fuertes muchas veces, pero las vemos como condenadas al fracaso, o no, casi a veces con un punto de delirio también, ¿no? Por mantener eso. Sí.
ahora que te escuchaba, pensaba que bueno, le voy a preguntar a ella a ver cómo, en qué medida el psicoanálisis ha influido en su escritura y demás. Por ahí escucharla, ya que compartimos ambas profesiones, tal vez ella me responda, o si me dice algo parecido a lo que digo yo, que en realidad no sé bien cómo, me voy a sentir menos sola, supongo. Claro, no, porque digamos, estuvimos hablando de los detalles, la gran capacidad para dar todos esos detalles de la logística que implican hacer muchas cosas, a la vez, con una energía impresionante, pero a la vez me parece que en los dos y en la de Gladys está más claro, hay como como si fuera una radiografía de una mentalidad, ¿no? De una mentalidad, digamos, no estamos viendo la mentalidad desde afuera y nosotros podemos ver, mirá, están casi medios piruchis, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero ellos siguen adelante, ¿no? Es como una mentalidad. En el caso de Rara me parece que uno se involucra más porque es una sola voz y porque la vemos, y recién al final empezamos a sacar nuestras propias conclusiones en tu novela de que, bueno, hay cosas que no cerraban, digamos, ¿no? Que no cerraban. Claro, que no se sostenían. Sí, pero es verdad que hay ese contrapunto, digamos, o ese punto en común entre los dos textos, del detalle, de los lugares familiares, y también a mí se me arma la pregunta, ¿no? Como, bueno, si escribimos tanto sobre esto, es que, bueno, el matrimonio es posible o es un imposible. O sea, la familia patriarcal, evidentemente, es imposible. Sí, no, el tema de los matrimonios y las parejas parece que no, es impresionante. No importa, por lo menos es entretenido, eso sí, lo vamos a asegurar. Natalia Cito, vamos a estar el lunes, te vamos a recibir acá en el Centro Cultural de España, vamos a estar a partir de las 19:30 horas, y mañana vamos a estar hablando con Gladys Franco aquí en La Máquina de Pensar. Te mando un abrazo y bueno, y feliz cumpleaños nuevo. Muchas gracias. Nos vemos pronto entonces. Nos vemos. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana, como dije, va a estar Gladys Franco, autora del libro de cuentos Mañana será otro día, y vamos a estar hablando de esto y del próximo Todos Somos Raros. Esto es todo, que lo pasen muy bien.